Bien, vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas para hoy, viernes 26 de abril, y ya estamos cerrando prácticamente este cuarto mes, el mes de las letras, como les decía, hoy 26 de abril, dicho sea de paso, se recuerda o se celebra el Día de la Secretaria, así que nuestro saludo a todas ellas a nivel de nuestro país, para todas las personas que desarrollan esta importante función, tanto en la administración pública como en la privada. Bien, para hoy hemos invitado a la contadora eh, pública colegiada, Ruth Guillén. Ella ya nos acompaña en pantalla. Bienvenida, ¿cómo está Ruth? Usted está en Lima, nosotros en Arequipa, ¿sí? ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Ok, bueno, pleno sol en Arequipa. Tengo entendido que en Lima amanece con mucha llovizna y el nivel de humedad también se ha incrementado, ¿sí? Sí, un poco se está iniciando ya el invierno. Claro. Muy bien, a ver, para quienes no conocen a Ruth Guillén, ella es contadora pública colegiada con maestría en estrategia financiera, es reconocida entrenadora de emprendedores en materia de impuestos, finanzas y contabilidad y tiene más de 15 años en el campo, en la experiencia laboral. Muy bien, vamos a dialogar con Ruth Guillén el tema de desbalance patrimonial y cómo esto lo detecta la SUNAT y cómo usted puede en alguna medida evitar que esto ocurra, ¿no? Porque a partir de ahí se inician una serie de procesos, sobre todo en materia ya también penal, no solamente contable, porque una vez que te detecta la SUNAT que hay desbalance patrimonial, ya empiezan los problemas también legales, evidentemente, ¿no? Y en un país con mucha informalidad como es el nuestro, donde hay bastantes actividades ilícitas como el tráfico de maderas, el contrabando, el tema de drogas y otros actos ilícitos, la verdad es que hay que tener bastante cuidado en este tema. Muy bien, a ver, Ruth, eh, ¿qué es desbalance patrimonial? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ruth Guillén, de profesión contadora pública colegiada. Nosotros estamos en Lima, San Isidro. Brindamos el servicio de constitución de empresas, blindaje tributario, problemas con la SUNAT. Somos un estudio contable. Ante todo, muchísimas gracias, Marco Antonio, por invitarme el día de hoy y gracias, bueno, a toda la gente de Arequipa. Tengo muchos seguidores de Arequipa, mucha gente que me aprecia mucho. Muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema, mi querido emprendedor, dueño de negocio, ruletero, inversionista, empresario. Vamos a ver qué es el desbalance patrimonial, cómo evitar una fiscalización por desbalance patrimonial. Te voy a dar las causas, el problema, la consecuencia y la solución de manera muy puntual. Bien, mi querido emprendedor, mira, te comento lo siguiente. Lo que pasa es que la SUNAT es un ente recaudador. Con los años se ha digitalizado, sobre todo en la coyuntura que hemos vivido desde el año 2020, se ha digitalizado y hoy en día pues la SUNAT está fiscalizando por casos de desbalance patrimonial. Hoy te voy a hablar de manera muy sencilla para que tú lo puedas entender. Básicamente el desbalance patrimonial es lo siguiente: si tú estás teniendo ingresos acá en tus cuentas bancarias, por X motivo, ingresos tal vez porque tienes un negocio, cualquier negocio, pues freelancer, TikToker, haces uñitas, masajes, tienes ventas, tienes ingresos, eres vidriero, carpintero, jardinero, profesional, emprendedor, y no estás emitiendo boletas, no estás emitiendo facturas, no estás emitiendo recibos por honorarios, no estás en la planilla de una empresa, no lo estás justificando. Entonces ten mucho cuidado porque puedes tener un caso de desbalance patrimonial. Básicamente lo que la SUNAT quiere es que tú le pagues sus impuestos. Bien, entonces una herramienta muy fundamental para la SUNAT, una herramienta potente para la SUNAT es que se entera que tú estás moviendo dinero en tus cuentas bancarias, es gracias al impuesto a las transacciones financieras. Y así tiene otros aliados, se podría decir, que también le indican a la SUNAT todos los movimientos que vas teniendo, tales como la notaría, migraciones, empresas, clínicas,
aerolíneas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día la SUNAT, como les decía, se ha digitalizado bastante y tenemos muchos casos de desbalance patrimonial. El ITF se graba por cada 1.000 soles y es una herramienta potente, es como los ojos, es como una cámara de la SUNAT que detecta todos los movimientos que estás teniendo en tus cuentas bancarias. Si bien es cierto, hay muchas personas que dicen, no, pero yo ¿por qué le tengo a la SUNAT? Sí, pues son mis ingresos, es mi dinero. Sin embargo, mi querido emprendedor, empresario, dueño de negocio, lo que pasa es que nosotros estamos obligados todos, y no solamente aquí en nuestro país, Perú, pagar impuestos por ley. Todos los que y sobre todo los que trabajan en una planilla de una empresa son los que más impuestos pagan. Ese es el tema de hoy, mi querido Marco Antonio. Bien, Ruth, a ver, una definición simple. SUNAT detecta que hay desbalance patrimonial porque dice que hay más ingresos que egresos. ¿Cómo es esto? No. El desbalance patrimonial quiere decir, Marco Antonio, que tú estás teniendo ingresos en tus cuentas bancarias y no lo estás justificando. O sea, si por ejemplo yo tengo un ingreso y trabajo en una empresa y me están pagando por mis boletas, estoy en la planilla de una empresa, está justificado porque está declarando mi empresa que yo estoy en una planilla y que mis ingresos en mis cuentas bancarias, el dinero que está ingresando en mis cuentas bancarias, por lo tanto está justificado. Otro ejemplo, si yo por ejemplo soy emprendedora, yo hago unitas, soy un salón de belleza, soy barbero, soy freelancer, tiktoker, hay muchos negocios ahora digitales y yo estoy entregando boletas de venta, tengo una bodega, entrego boletas de venta, entonces quiere decir, Marco Antonio, que yo estoy justificando mis ingresos. Me ha cogido a un régimen, tal vez al régimen nuevo ruso, a un régimen tributario, tal vez al régimen especial o al MIPE o al general. Puedo estar emitiendo boletas, tal vez estoy emitiendo facturas, entonces estoy justificando los ingresos en mis cuentas bancarias, ¿no? Entonces, el desbalance patrimonial básicamente es cuando tú tienes ingresos en tus cuentas bancarias en cualquier entidad financiera y la SUNAT sabe los ingresos que estás teniendo y no le estás pagando ni un céntimo. Ejemplo, yo por ejemplo de Arequipa, y yo tengo casos, ¿no? De Arequipa traigo por camiones cebolla. Yo tengo un caso de Arequipa, por ejemplo, de un contribuyente que traía cebollas en tiempos de pandemia por camionadas. Tuvo un caso de desbalance patrimonial por 2,5 millones. ¿Por qué? Porque nadie le pide factura, nadie le pide boletas. Sin embargo, la SUNAT en su normativa te indica de que tú voluntariamente tienes que entregar, o así no entregues, tú tienes que declarar esos impuestos a la SUNAT y pagarlos. Entonces, este señor tuvo un caso de desbalance patrimonial, la SUNAT te manda una esquela de citación. ¿Qué es una esquela de citación? Es un documento en el que SUNAT te cita y te dice, mi querido contribuyente, usted constantemente está teniendo ingresos en sus cuentas bancarias, cuéntame de dónde es. Entonces, en este caso, allá le estaban llevando con un estudio de abogados, un estudio de contadores, no le solucionaron y hoy en día este emprendedor tiene una deuda con la SUNAT de más de 640,000 soles. Es allí donde ya puedes tener después problemas futuros con la SUNAT, ¿no? Ese es un desbalance patrimonial, Marco Antonio. Básicamente es que tú estás teniendo ingresos en tus cuentas bancarias y no lo estás justificando, o sea, no le estás pagando su plata a SUNAT. De la torta, de las ganancias, de los ingresos, de las ventas que estás teniendo, no le estás pagando sus impuestos a la SUNAT. Entonces, antes, como se podría decir que el vivo no pagaba impuestos y el tonto sí pagaba impuestos. Pues hoy en día la SUNAT se ha digitalizado, ya todo es electrónico, ya no toca tu puerta, se ha sistematizado, en tiempo real sabe cuánto estás moviendo y toda notificación te va a llegar a tu buzón electrónico. Así es que, mi querido dueño de negocio, yo te sugiero que revises tu buzón electrónico. Sí, pues todas las notificaciones son a través del buzón o a través también del correo, ¿sí? Ahora, nos habla que la SUNAT detecta, ya sea a través de las operaciones bancarias, que creo que es automático, ¿no? Porque ya ahí lo detecta inmediatamente, y otra vez es a través de las ventas o compras, que básicamente es por IGB, ¿sí? Lo que pasa que
Marco Antonio, lo que pasa es que la SUNAT básicamente detecta los movimientos que estás teniendo en tus cuentas bancarias a través del ITF, no sé si lo has escuchado, a través del impuesto a las transacciones financieras. Entonces, el ITF es una herramienta potente de fiscalización para la SUNAT que se encarga de por cada 1.000 soles, mayor o igual a 1.000 soles que tienes depósitos, ingresos, transferencias, retiros, todo movimiento que hagas en tus cuentas bancarias, se está grabando el 0.005%. Entonces, esta es una herramienta para que SUNAT sepa cómo estás moviendo en tus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué es una fiscalización? Te dice, oye, mira, tú estás teniendo ingresos aquí en tus cuentas bancarias y veo pues que no me estás pagando nada, no me has declarado tus impuestos, no estás pagando IGB, no estás pagando renta, no tienes absolutamente, es más, hay algunos que no tienen ni siquiera RUC, entonces ya la SUNAT tan solo con tu DNI tiene detectado esos movimientos. Entonces luego la SUNAT te envía una esquela de citación y te cita para que tú hagas tu descargo. Y cuando vas a hacer tu descargo, Marco Antonio, no quiere decir que, SUNAT, mira, es que acá me ha depositado mi mamá, acá me ha depositado mi hermana, esto me ha regalado, me han donado. Tú tienes que sustentar. Te prestaron, dame tu contrato de mutuo dinerario. Te donaron, dame un documento notarial. O sea, tiene que estar sustentado. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora último tenemos un caso también de una arequipeña que nos ha rebotado el caso. O sea, hemos hecho todo un descargo y nos ha rebotado porque nos están pidiendo que monto a monto lo clasifiquemos por cada mes de todas las cuentas bancarias y de todo el año, ¿no? Entonces, donde nos indican, indícame este monto de dónde es. Del régimen nuevo RUS. Esto es de la renta de cuarta categoría. Este monto es por los alquileres y está sustentado con tal documento. La diferencia son depósitos de las empresas. Y así, entonces, ese es un caso de desbalance patrimonial y básicamente las causas es tener tu negocio, es tener ingresos, es muchas veces hasta prestar tus cuentas bancarias y la SUNAT tiene detectado cuántos ingresos estás teniendo y te puede fiscalizar y hacerte pagar los impuestos en el régimen general. Claro, a ver, haremos algunas precisiones, Ruth, pero en el caso del ITF es automático, ¿no? Tú, por decir, haces una operación de compras a través del banco, por decir que quieres comprar computadoras y le pagas a la persona que quieres comprar esas computadoras y hace la operación por intermedio del banco y eso ya te graba automáticamente el banco, ¿sí? O sea, ya automáticamente lo retira. Es automático, Marco Antonio. El caso del ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, justamente lo ha creado SUNAT con esa finalidad de que se grabe todos los ingresos. Entonces, eso pasa en todos los países. Si tú vivieras, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tú ya tienes todos los ingresos, los egresos, todo es electrónico y simplemente pagas de la diferencia tus impuestos a las entidades, así como aquí en SUNAT, ¿no? En todos los países. Entonces, lo que está haciendo SUNAT es digitalizarse y copiar de esos países porque todos tenemos que pagar impuestos. Muchas veces nosotros no tenemos presente ellos, o sea, todo, y no es que esté a favor de la SUNAT, ¿no? Simplemente esta clase la estoy brindando con la finalidad de que tú, mi querido emprendedor, puedas proteger tu negocio, puedas proteger tu patrimonio, tu inmueble, porque tengo casos, Marco Antonio, y no es por generar miedo ni nada, tengo casos donde ya la SUNAT, cuando tienes la deuda, que es una deuda fuerte, te bloquea tu inmueble, buen día, te bloquea tu inmueble, te bloquea tu vehículo, te embarga constantemente tus cuentas bancarias. Entonces, las consecuencias serían, Marco Antonio, que cuando tú tienes un caso de desbalance patrimonial, no lo puedes sustentar, no te sustentan bien, entonces puede pasar de que la SUNAT te embargue tus cuentas bancarias, prácticamente te quemas en el sistema, Marco Antonio. No puedes tener un inmueble, no puedes tener cuentas, las entidades financieras tampoco te van a dar préstamos porque sabes que tienes deudas con la SUNAT y prácticamente lo que hacen muchas personas es utilizar la cuenta de su pareja, de su mamá, de su hermano, entonces te quemas en el sistema, ¿no? Esas serían las consecuencias. Y ya les voy a dar la solución. Claro. Marco Antonio. Ahora, estamos hablando de, bueno, lo que es el ITF, que eso ya lo descuenta automáticamente el sistema, y también en el caso de compras y ventas, ¿no? Nos ponías el ejemplo de tu cliente de compra de cebollas.
Pero eso también se produce, bueno, cuando hablamos de compra y venta estamos hablando de IGB, ¿sí? Pero también se produce en la declaración del impuesto a la renta, o ahí no hay eso, ese tipo de cosas. Te comento lo siguiente, Marco Antonio. No solamente es IGB, ¿no? Te estoy brindando esta clase de manera muy sencilla. No solamente es el IGB, sino es el impuesto a la renta. Por ejemplo, los que traen cebollas de Arequipa, un ejemplo. Ellos no pagan IGB, ellos están exonerados del pago del IGB, pero sí tienen que pagar impuesto a la renta. Entonces, ¿qué sucede? Muchos en el mercado de productores acá en Lima, mercado de frutas, diferentes negocios, muebles, etcétera, no te piden ningún comprobante. O sea, tú cuando vas a comprar tus frutas, tú no vas a pedir boletas, no pides facturas. Entonces, sucede de que ellos están trabajando de manera informal. Entonces, la SUNAT lo que quiere es que tú le pagues sus impuestos. Puede ser en algunos casos IGB y en otros casos IGB y renta, o en otros casos el impuesto a la renta, como es en este caso que te estaba haciendo ejemplo de las cebollas. O sea, lo que pasa es que el tema es que de todas las ventas que tú realizas, todos los ingresos que tienes en tus cuentas bancarias tienen que estar justificados como mediante declaraciones a la SUNAT, mediante pagos a la SUNAT. Yo vendí un inmueble, entonces pago mi renta de segunda categoría sobre la ganancia. Vendí un vehículo, pago mis impuestos. Estoy vendiendo sandías, tomates, cebollas, estoy vendiendo muebles, tal vez yo vendo mis servicios profesionales, tengo que pagar impuestos a la SUNAT. Y no es que esté a favor de la SUNAT, lo que pasa es que antes, Marco Antonio, SUNAT venía a tu tienda, a tu bodeguita y te tocaba y te compraba, y si tú no le dabas un comprobante de pago, te cerraba tu negocio el fin de semana. Hoy en día, Marco Antonio, ya no sucede ello. Hoy en día SUNAT se ha digitalizado y toda fiscalización es a través, o toda documentación que te solicita, citación, carta inductiva, esquela de citación, es a través de tus cuentas de la SUNAT. La SUNAT es como un correo, se tiene una plataforma con tu RUC, usuario, clave sol. Yo, mi querido dueño de negocio, te pido que hagas una revisión. Claro, ok, ya está medianamente claro, ¿no? Ahora, cuando SUNAT se detecta que hay un desbalance, nos decías, es en el ITF, es en las compras y ventas que va EGB y en el impuesto a la renta. ¿Hay otros mecanismos también que podía detectar? No sé, de repente rentas de tercera categoría, otro tipo de cosas. Sí, claro que sí, Marco Antonio. Mira, una de las herramientas más potentes de fiscalización de SUNAT es el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Sí, es uno de ellos. También son los registros públicos, ¿no? Si tú te compras un inmueble, te compras un vehículo, ¿no? También registros públicos está obligado a brindar información a la SUNAT. Así como los registros públicos, las notarías también brindan información a la SUNAT. Las empresas, Bacus, Gloria, por ejemplo, hay negocios que son bodegas. Nadie da boletas, no le pagas ni un céntimo a la SUNAT. Sin embargo, de Bacus estás comprando 100 cajas de cerveza. Entonces, Bacus le brinda información a la SUNAT, ¿no? Bacus, Nestlé, etc. También el EasyPay, por ejemplo, los que utilizan EasyPay, ¿no? También en sus negocios, ¿no? Aquellos que utilizan EasyPay, igual. Todos esos ingresos que están ingresando por tu EasyPay, también SUNAT ya lo tiene detectado. Muchas veces sucede de que tú en el EasyPay tienes ingresos de 30,000 soles y le estás declarando por 3,000 soles, por 1,000 soles, por 5,000 soles. Bien, y hay otros casitos, a ver, te los vamos a mencionar, en la que SUNAT, por ejemplo, ha empezado a detectar este tipo de casos. Por ejemplo, a ver, yo soy empresario y dono 10,000 soles al Club Deportivo, no sé, Club Deportivo Arequipa. Y claro, el club recibe los 10,000 soles para comprar, no sé, camisetas, pelotas, y para pagar a los jugadores. Y bueno, todo está bien hasta ahí, y luego le llega esa notificación a ese empresario: señor, ¿usted de dónde donó? ¿Por qué donó esos 10,000 soles?
¿Eso lo puede detectar SUNAT? Sí, básicamente el que recibe la donación, ahí tiene que haber un documento. O sea, lo que pasa es que ahora, Marco Antonio, hay normas tributarias en donde tiene que haber bancarización. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un tema de donación, ¿no? Tiene que haber un documento notarial con firmas notariales, tiene que haber una bancarización para indicando de que realmente estás donando, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Hay muchos que, por ejemplo, cuando ya tienen un caso de desbalance patrimonial y nosotros revisamos su ITF, porque con el RUC, usuario clave SOL, todos pueden revisar cómo está el movimiento de sus cuentas bancarias y está en la plataforma de SUNAT. Entonces, yo ingreso con el RUC, usuario clave SOL del contribuyente y reviso sus ingresos de acuerdo al ITF, cómo se ha grabado. Entonces, cuando nosotros revisamos, yo le digo a veces al empresario, ¿de dónde tienes estos 100.000 soles, estos 200.000 soles? ¿De dónde tienes estos ingresos? Y me indican, no, contador, es que mi mamá me ha donado una casa, lo he vendido y tiene que haber documentación. Por ejemplo, yo tuve un caso de desbalance patrimonial en este año, en el mes de enero, porque un señor tenía un ingreso de 450.000 soles y la SUNAT le estaba fiscalizando, ¿no? Entonces, este contribuyente me indica, contadora, lo que pasa es que mi mami me ha donado un inmueble, así como me ha donado una casa, y luego yo lo he vendido y ese dinero ha ingresado a mi cuenta bancaria. Entonces, en ese caso estaba sustentado, porque sí había documentación de donación, ¿no? Del inmueble, cómo se ha transferido mediante notaría, había documentación de la venta, había contrato de compra y venta, minuta, ¿no? Entonces, sí estaba documentado. Entonces, esa es la idea, que cuando tú tienes ingresos y quieres justificarlo ante la SUNAT, tiene que haber un sustento, tiene que haber una documentación. Esas serían las causas del desbalance patrimonial. Las consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo tuve ingresos en mis cuentas bancarias, no las pude regularizar, he tenido ventas, ¿no? Y hay personas que si tú mueves 2.000, 3.000 soles, 500 soles, contigo no es, tranquilo, porque SUNAT también juega a ganador. El tema es, mi querido Marco Antonio, hay muchas personitas, muchos negocios, muchos contribuyentes, dueños de negocio que mueven bastante, están ruleteando, venden frutas, venden verduras por camionadas. Y como a ellos no les piden nadie factura ni boleta, pues yo no tengo que pagar ni un céntimo a la SUNAT. Hay muchos contribuyentes que están teniendo ventas de negocios, tienen bazar en el mercado de productores, venden flores, venden tal vez, no sé, porcinos, ovinos, animales, etcétera. Y como nadie les pide factura, venden fibras de alpaca, etcétera. Como nadie le pide comprobante, ellos no formalizan sus ingresos. Entonces, es allí donde la SUNAT fiscaliza por un caso de desbalance patrimonial. Las consecuencias, ¿cuáles son? Te mando una esquela de citación, no lo resuelves bien, no tienes ningún sustento de los ingresos, efectivamente sí has tenido ventas. La idea es regularizarlo, porque finalmente lo que la SUNAT quiere es que tú le sustentes ese caso de desbalance patrimonial, esos ingresos que tienes en tus cuentas, que le pagues impuestos. En pocas palabras, SUNAT, supuestamente, entre comillas, te fiscaliza por un lavado de activos, pero lo que en realidad, en el fondo, SUNAT lo que quiere es que tú le pagues sus impuestos. Entonces, si tú le formalizas todos esos ingresos y pagas ciertos impuestos, entonces SUNAT archiva ese caso de desbalance patrimonial porque te puedes reivindicar, ¿no? Entonces, ahora la consecuencia, ¿cuál es? La consecuencia es que SUNAT te manda, como en nuestro país hay 4 regímenes tributarios, RUS especial para negocios, MIPI general, SUNAT te manda al régimen general, y cuando ella te manda al régimen general, SUNAT, todos esos ingresos que tienes en el año lo toma como utilidades y te hace pagar el 29.5% más impuestos. Y es carísimo, si a ti te fiscalizaran por 1.000.000 de soles, el 29.5 es casi 300.000 soles, más, o sea, el 29.5 más los intereses. Entonces, esos 300.000 soles, muchos contribuyentes tienen deudas, ya se van al tribunal fiscal con la SUNAT, apelan, y pues la SUNAT también va a querer sí o sí que le pagues sus impuestos, que le pagues las deudas.
¿no? Entonces, la consecuencia sería de que prácticamente es como que te quemas en el sistema. No puedes mover tus cuentas bancarias, no puedes tener nada a tu nombre, ni un vehículo, ni una casa. Entonces, la idea es en este momento formalizarlos esos ingresos. Entonces, mi querido emprendedor, dueño de negocio, yo te invito a formalizar esos ingresos, que realmente no es muy caro formalizarlos. Yo sé que tienes mucho desconocimiento, pero te puedes asesorar, puedes aprender en un video, en un live como este, en una transmisión como acá en el noticiero, acá en Arequipa, puedes aprender. Entonces, ¿cómo lo puedes formalizar? En nuestro país, bueno, ya te estoy dando la solución a tu caso. En nuestro país, para todo lo que es negocios, tenemos 4 regímenes tributarios. También otras formas de sustentar los ingresos que tienes. Tenemos la renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Entonces, puedes formalizar. Por ejemplo, te voy a dar un tip. Si tú eres pequeñito, tienes una bodeguita, eres freelancer, tiktoker, eres cambista, eres tal vez agente, ¿no? Funciona como un agente. Cualquier negocio que tengas, si tú estás generando ingresos, ventas máximos de hasta 8,000 soles, puedes acogerte al régimen nuevo RUS, ¿no? Entonces vas a pagar solamente 50 soles, que no es mucho. Créeme que los que están en la planilla de una empresa son los que más impuestos pagan, ¿no? Entonces, luego ya podrías, si ya te están pidiendo facturas, si ya estás trabajando con el Estado, ya puedes ingresar al siguiente régimen, ¿no? Al régimen especial, al régimen intertributario, al régimen general, de acuerdo a tu actividad económica y de acuerdo a tu nivel de ventas. Bien, entonces eso sería una manera de formalizarte. Contadora, yo no muevo 8,000 soles, 5,000 soles, contadora. Yo estoy moviendo más ingresos de lo que usted está indicando. Yo te sugeriría crear tu empresa RUC 20 persona jurídica. Es más importante hoy en día cuidar tus cuentas bancarias personales que las empresas. Justamente, Marco Antonio, eso es lo que hacen los políticos. Si tú le ves a Porqui, a Dina Boluarte, a otros políticos, si tú le ves, ¿no? Ellos no reciben dinero en sus cuentas bancarias personales. Ellos ni siquiera tienen deudas con la SUNAT ni con los bancos. Todas son sus empresas. Ellos se blindan con sus empresas. Crean varias empresas y ¿qué le dicen? No, yo no debo millones a la SUNAT, debe mi empresa. Lo está viendo el abogado. Está equivocado el contador. Yo no tenía conocimiento, lo está viendo el contador. Justamente los políticos, los empresarios grandes se blindan a través de una empresa. Entonces, yo te recomiendo, mi querido dueño de negocio, emprendedor, si tú ya estás moviendo 30,000, 40,000 soles, crea tu empresa RUC 20 persona jurídica y desde acá empieza a formalizarte todos los ingresos que sean a través de tu empresa. Ok, Ruth, 3 casitos ya para ir terminando un poquito la entrevista. Creo que ya nos has dado luces importantes de cómo un empresario, sobre todo microempresario y empresario, debe cuidarse de esto. A ver, te cuento. ¿Qué pasa? Esto sucede mucho en Puno, no tanto en Arequipa. Si a mí me nombran padrino de una boda, voy y esto sucede en Puno, voy, regalo un departamento o un auto o no sé, cosas como esas. Eso yo lo debo de declarar porque eso sucede normalmente, ¿no? Los regalos en Puno cuando se casa la gente son ostentosos, ¿no? Sí. Debo declarar esas donaciones cuando a mí me nombran padrino de, no sé, de un matrimonio. Claro, claro que sí, Marco Antonio, y justo también voy a hacer otro ejemplito que he tenido un caso de balance patrimonial allá en Puno. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy la madrina de la boda, yo contadora, y voy a comprar un vehículo y se lo voy a regalar a mi, no sé cómo le dicen, al que se va a casar, ¿no? A la pareja, a los que van a tener la boda, le A los voy a... ahijados. ¿Cómo? A los ahijados. A los ahijados se llaman, ¿no? Entonces, yo soy la madrina y a mi ahijado le voy a regalar un vehículo. Entonces, ¿ahí qué tiene que pasar? Yo, Ruth Guillén, se supone que yo tengo vehículos, se supone que yo soy contadora, tengo un estudio contable. Entonces, yo mis ingresos para comprar este vehículo, yo tengo que sustentar. Entonces, yo tengo que sustentar mis ingresos porque yo digo, bueno, yo soy un estudio contable,
tengo mi empresa, brindo facturas, brindo boletas, declaro mis impuestos a la SUNAT, pago mi GB, pago mi renta, tengo mi planilla, soy una empresa formal, por lo tanto tengo dinero y compro este vehículo para regalarle a mi ahijado. Y cuando este vehículo pasa a manos de, ponte que él va a ser mi ahijado, pasa a manos de mi ahijado, entonces mi ahijado tiene que tener un sustento, tiene que tener un documento notarial con firmas legalizadas que yo le estoy transfiriendo este vehículo, ¿no? Entonces, para él también el ingreso de este vehículo, el ingreso ya sea de dinero, ya sea el ingreso de un mueble, etcétera, tiene que estar sustentado, tiene que ser tiene que haber un contrato notarial con firmas legalizadas, tiene que haber, si es dinero, por ejemplo, tiene que haber un voucher de bancarización, ¿no? Entonces, tanto por mi parte, si yo estoy comprando el vehículo, pues yo compro porque tengo ingresos y porque estoy pagando impuestos a la SUNAT, yo facturo, yo boleteo. Ahora, mi ahijado que va a recibir el dinero, igual tiene que sustentar esos ingresos que puede tener en sus cuentas bancarias por donación o por un vehículo. Bien, y hay otro casito también, tú sabes que el sur del país es básicamente una zona minera. Y claro, el gobierno desde hace mucho tiempo ha empezado a formalizar a los empresarios, a los mineros informales. Y bueno, pero el proceso se ha quedado a medias con el reinfo. Ahora, hay pues mucho minero informal o artesanal en el sur del país y dicen, van al banco y le dicen, señor, vengo a depositar 100.000 soles. Así, ya, ¿y de dónde usted saca ese dinero? Bueno, yo tengo mi denuncio minero y he vendido pues 100 kilos de cobre o 20 kilos de molibdeno, no sé. ¿Cómo ese minero informal o artesanal puede justificar, dado que, digamos, la labor de la minería informal no ha sido legalizada en el país? ¿Hay alguna salida? Bien, a ver, te comento lo siguiente. En este tema, en este caso, Marco Antonio, hay varias entidades, ¿no? Por ejemplo, a la SUNAT, en este caso a la SUNAT, simplemente le corresponde que todo ingreso que tienes en tus cuentas bancarias, todo dinero que tú tienes, pagues tus impuestos. Es lo que le corresponde a la SUNAT. Ya, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Ambiente, ya a ellos les corresponderá cómo formalizar todo lo que es la minería artesanal. SUNAT básicamente hoy en día lo que está fiscalizando son tus ingresos en tus cuentas bancarias. O si te compraste, por ejemplo, justifícame si te has comprado una casa, de dónde te has comprado. No, es que yo tenía ingresos por minería artesanal. Entonces, formalízamelo. No, o sea, págame mis impuestos, decláralo, págame mi impuesto a la renta, págame, ¿no? Entonces, esa es la idea, Marco Antonio. O sea, la idea es que si yo puedo ser de minería artesanal, puedo vender fibras de alpaca, puedo vender, no sé, cualquier ganados allá que hay en Puno, puedo vender cualquier producto o cualquier servicio, pero tengo que justificar esas ventas, esos ingresos que tengo en mis cuentas bancarias. Entonces, la SUNAT, ¿por qué está viendo esto? Porque ahora hoy en día se ha digitalizado. Hoy en día, te comento, Marco Antonio, hay bastantes casos que yo tengo de desbalance patrimonial. Antes no había. Por ejemplo, ahora último estoy llevando un caso de desbalance patrimonial donde una familia son empresarios y tienen su RUC 20 personas jurídicas, tienen su empresa constituida. Resulta que ellos como compran fibra de alpaca y pues allá los pobladores no tienen muchas veces cuentas bancarias, muchas veces allá no hay ni siquiera agentes, ni cajeros, ni nada. Entonces, ¿qué hacían los que compraban la fibra de alpaca? Recaudaban retiraban el dinero, lo mandaban a la cuenta o en efectivo y luego llevaban a cada productor de fibras de alpaca para poder hacer el pago. Entonces, sucede de que nosotros estamos llevando un caso de desbalance patrimonial hoy en día. ¿Por qué? Porque la señora tenía su empresa, pero todo el dinero estaba ingresando a sus cuentas bancarias. Y ahora la SUNAT le dice, no, pero, la gerenta le dice, no, pero de mi empresa ha pasado el dinero porque yo tenía que pagar a los productores de la fibra de alpaca en efectivo. Entonces, tienes que demostrarlo. Entonces, nosotros ahorita estamos en ello demostrando, sustentando con pruebas de por qué todo ese dinero de la empresa ha ingresado a sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, esa
ese básicamente es el detalle, o sea, ya con el tiempo SUNAT lo que está haciendo es lo siguiente: oye, te compras una casa, registros públicos me ha indicado que tú estás comprando una casa, pero yo veo que tú nunca has estado en planilla, nunca me has emitido ninguna boleta, nunca me has pagado ni un céntimo de impuestos. ¿De dónde te has comprado tu casa? ¿Es de contrabando? ¿Es de minería ilegal? ¿Es de qué es? Cuentan, ¿de trata de personas? ¿De qué es? Entonces, básicamente en el fondo SUNAT es como que te diría, oye, justifícame esos ingresos porque para mí son lavado de activos. Pero sin embargo, SUNAT lo que quiere es que tú le pagues sus impuestos, ¿no? Oye, sí, yo hice minería artesanal, yo recolecto fibra de alpacas, yo vendo frutas, verduras, soy agricultor, y toma los impuestos que te corresponden. Ese es su trabajo de SUNAT. SUNAT es un ente recaudador de impuestos para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas sea distribuido para parques, jardines, hospitales, pago de congresistas, centros médicos, universidades, etc. Claro, y finalmente un casito que también ha sido muy reiterativo, sobre todo en Arequipa, pero también en otras regiones del sur del país. Como tú sabes, muchas cooperativas han caído por ya sea por no ajustarse ante la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, y otros porque los, entre comillas, dueños de las cooperativas empezaban a sacar ese dinero para crear otras empresas y, bueno, retiraban grandes cantidades de dinero. Bueno, ese ya es un tema legal de organización criminal, ya que tiene que ver ya con el tema de fiscalía. Pero en el sur del país, y tengo entendido en Lima, se han creado muchas cooperativas y viene un señor y deposita 250.000 o medio millón o 1 millón de soles. Y entonces la persona dice, señor, a ver, tiene que firmar en una declaración de a dónde usted ha tenido este 1 millón de soles. Eso se hace por ley, ¿sí? Eh, eso necesariamente se tiene que hacer ese procedimiento, ¿sí? Lo que pasa que Marco Antonio, a ver, el tema de las cooperativas o entidades financieras, cajas, ellos están obligados a brindar información a la SUNAT. Todos están obligados a brindar información a la SUNAT. Cooperativas, bancos, cajas, notarías, registros públicos, empresas, migraciones, aerolíneas, todos están obligados a brindarle información a la SUNAT. Entonces, los bancos, cuando tú vas y tú le depositas 100.000, 200.000, de 35, perdón, de 7 UITs en adelante, tú haces un depósito, los bancos te hacen firmar un documento, una declaración jurada en la que tú tienes que indicar de dónde son esos ingresos. Si es de planilla, si es renta de tercera, si es de negocios, de empresas, tú tienes que indicar de dónde son esos ingresos. Al banco solamente le compete ello, que tú firmes una declaración jurada para que tú sustentes de dónde son esos ingresos. Ya luego manda la información a la SUNAT y SUNAT es un ente ya que ya sí le compete fiscalizarte de dónde son esos ingresos, si es de negocios, de dónde es, y susténtame, ¿no? Porque puede ser de que ese empresario sí ha depositado 100.000, 150.000, pero de verdad sí paga impuestos a la SUNAT, tiene un negocio, vende productos, vende servicios. El otro tema que las cooperativas han caído, que no tiene ya nada que ver con la SUNAT, sí es como cualquier empresa, que a veces los gerentes, los socios lo manejan erróneamente, ese es un punto. Otro punto es, por ejemplo, acá justamente que me estás comentando ese tema acá en Lima, ha caído, por ejemplo, Caja Raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un tema interno, administrativo, ¿no? Que quizás no están filtrando bien a sus clientes, dan facilidades de préstamos y resulta que los clientes son morosos, no pagan y pues la empresa va cayendo, ¿no? Porque si no hay dinero, si no hay pagos consecutivos, ¿cómo se sostiene, ¿no? Entonces ya es un tema básicamente administrativo de cada entidad financiera. Claro, y ya tiene que ver ya con otro tipo de denuncia, ¿no? Si es que ha habido estafa o si es que han creado, porque eso es lo que ha sucedido últimamente en Arequipa con el caso de Credicop, ¿no? Los dueños de la cooperativa creaban otras empresas, sacaban el dinero para solventar esas empresas y se hacían, entre comillas, préstamos, ¿no? En fin, bueno, ya ese es de otro nivel. Eso, a veces, como digo, en nuestro país, y creo que en todo el mundo pasa ello, ¿no? O sea, sucede de que a veces es como que recaudan dinero, ¿no? De los préstamos y al final ese dinero
los dueños de las empresas básicamente lo utilizan para sus fondos propios, para sus intereses propios, ¿no? Entonces, es lo que básicamente sucede, y no solamente con entidades financieras, sino también con universidades, con cualquier empresa puede pasar ello, ¿no? Hay negocios piramidales, hay de todo. Cuando alguien quiere estafar o lucrarse, hay de todo, mi estimado Marco Antonio. Y básicamente, mi querido emprendedor, dueño de negocio, mi querido inversionista, empresario, yo te sugiero que formalices esos ingresos. No retrocedas, no te acobardes, ay, que la SUNAT está atrás de los emprendedores. Está atrás de los emprendedores porque los emprendedores muchas veces no tienen conocimientos. Entonces yo te sugiero llevar un curso para emprendedores sobre SUNAT, sobre bancos, para que tú puedas formalizar esos ingresos, ¿no? Puedes formalizar tus ingresos pagando 0 soles, mínimos impuestos. Muchas veces no vas a necesitar un contador. Por ejemplo, si tú te acoges al régimen Nuevo RUT, no necesitas un contador, no necesitas hacer declaraciones mensuales, ni anuales, ni nada, ¿no? Ya, si estás generando buenos ingresos, puedes crear ya tu RUT 20, persona jurídica, acogerte a un régimen tributario, formalizarte para que puedas crecer. Porque hay muchos emprendedores que le tienen fobia a la SUNAT, le tienen terror y dicen, no, mejor ya no voy a generar ventas, mejor ya no voy a vender, ¿para qué? Si la SUNAT me va a multar. Si la SUNAT te multa, si la SUNAT en algún momento, ¿no? Toma dinero, embarga tus cuentas bancarias, o te pueden embargar tu vehículo, puede bloquear tu inmueble en registros públicos, o las entidades financieras hacen lo mismo cuando tú le tienes una deuda. Solamente es a través de desconocimiento, puro desconocimiento. Tú jamás vas a ver que a los congresistas la SUNAT le está embargando su empresa, que le están embargando sus cuentas, muy rara vez, porque ellos tienen conocimiento. Y es lo que a nosotros nos toca, aprender las reglas de juego de la SUNAT, aprender las reglas de juego de los bancos para que tú puedas crecer. Porque muchos contribuyentes, muchos negociantes, empresarios, dueños de negocio, no saben ni siquiera cómo funcionan los bancos, regímenes tributarios en la SUNAT, las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y se deja sorprender, arrastrar por la SUNAT, se deja sorprender por las entidades financieras, porque justamente no te asesoras, no tienes conocimientos. Así que yo te invito a entrenarte. Si tú tienes negocio, tienes emprendimiento, te invito a que tú te entrenes, te capacites, aprendas en temas de finanzas, en temas de SUNAT, porque ambos van de la mano para que tu negocio pase de un nivel a otro. Bien, yo te agradezco, Ruth, por esta comunicación. Creo que nos ayuda un poco a entender para que la gente sepa, ¿no? Y evite, pues, caer en este desbalance patrimonial que detecta SUNAT. Gracias, Ruth, por esta comunicación con Arequipa. Y bueno, no sé, las personas que quieran comunicarse contigo, ¿dónde pueden recurrir? ¿Tienes una página de Facebook o quizás un número telefónico para que se puedan comunicar contigo? Muchas gracias, Marco Antonio, a ti por haberme invitado. Yo gustosa de aquí indicar acá el tema, ver el contexto. De verdad, muchísimas gracias, Marco Antonio, por invitarme. Y gracias a todos aquellos que son de Arequipa, que me siguen muchísimo. En todas mis redes sociales estoy como Ruth Guillén, Contadores Tributarios. Tenemos un estudio contable en Lima, San Isidro. Y bueno, solamente búscame en mis redes sociales, hago transmisiones en vivo constantemente. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Cualquier cosa estoy para apoyarlos. Chao, chao. Bien, gracias. Ha sido Ruth Guillén, contadora pública colegiada, hablando sobre el desbalance patrimonial y cómo evitar esto, ¿no? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final. Volvemos en instantes para hoy viernes. Consorcio, Programa de Vivienda Ciudad Salaberry. Reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua, desagüe y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar. A 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en Urbanización Alameda Salaberry, J33, altura del
Óvalo y Puente. Y en calle Jerusalén 218, esquina con calle Ugarte, edificio El Deber. Contactos al 979-7081-12, 992-744060. Teléfono fijo 054-2081-16. Consorcio Programa Ciudad Salaberry. Apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Livestream. Pollería Kiko Rico, la tercera pollería en crear el pollo a la brasa en Arequipa. Kikirikiki, kikirikiki, Kiko Rico es para ti, Kiko Rico es para ti. ¿Quieres el mejor pollo a la brasa? Yo te lo voy a invitar. Es preparado como en casa. Kiko Rico tienes que probar. Pollería Kiko Rico de la señora Candy, calle Teniente Palacio 108, Miraflores. Es delicioso. ¡Qué pollo tan rico! Es bien sabroso. ¡Qué buenazo! Es Kiko Rico. Kikirikiki, kikirikiki. Pedido 961-26-45-54 963-32-39-81. ¡Qué rico! Kiko Rico. Bien, nos hemos extendido un poco en el tema este de balance patrimonial que detecta la SUNAT, ¿no? En cuanto a operaciones bancarias, ya el asunto es muy claro, ¿no? Tú depositas una cantidad o retiras, ya automáticamente la entidad bancaria te descuenta, ¿no? El porcentaje que es por ley. Y eso obviamente el banco lo deposita en la SUNAT. El tema es con las compras y facturas, ¿no? Con el impuesto a la renta, con algunas actividades que a veces no están grabadas por IGB, básicamente son alimentos, pero que tú las tienes que declarar, ¿no? Si, por ejemplo, llevas, no sé, 100 kilos de papas o 5 toneladas, tienes que declarar, oye, he llevado 5 toneladas, así que hay una guía de revisión, ¿no? Claro que está liberado del pago del IGB, pero no del impuesto a la renta. Cuidado con eso. Muy bien, vamos terminando el programa. Solamente queríamos mostrarles la portada de controversia. Vamos a ver si ya la tenemos en pantalla para ver cuáles son algunos de los temas que consigna en su edición de hoy viernes, cerrando esta semana y también este mes, ¿no? Ya se nos acaba el cuarto mes del presente año. Vamos a ver si podemos cargar en el sistema ya la portada de nuestro periódico para hoy. Hay, creo, algún inconveniente. Vamos a ver si lo podemos hacer para ver cuáles son los temas más importantes que se traen en esta edición de hoy viernes. Vamos a ver si ya la tenemos en pantalla. Parece que hay un cierto inconveniente de poder cargar en el sistema. Caso contrario, ya vamos terminando nuestro programa para hoy. Bueno, parece que hay cierto inconveniente en cargar el sistema. Bueno, no podemos mostrar. Muy bien, vamos terminando entonces el programa para hoy. Eso es todo. Les deseamos a usted un buen fin de semana. Quienes viajan, mucho cuidado también. Quienes van de paseo, quienes tienen actividades deportivas y extradeportivas, a no excederse, ¿no? No excederse. Más aún si es que maneja, ¿no? Hay gente que se va, no sé, a la pelea de toros o de repente a la yunzada o a celebrar el aniversario de la Virgencita o de la crucecita tal, y manejan y bueno,
ahí hay problemas, ¿no? Uno mismo se expone. Bien, eso es todo por hoy, así que tomen las precauciones del caso. Retornamos el próximo lunes. Hasta entonces, buen fin de semana.